Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. El día de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer este bolso tipo loft con trapillo en color azul petróleo. Si estás buscando tejer un bolso elegante, moderno y fácil, esta es tu mejor opción. Así que quédate hasta el final porque te voy a enseñar cómo lograr que conserve su forma perfecta y cómo cerrar el bolso con un acabado profesional. Bueno, para iniciar nuestro proyecto vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Vamos a ubicar nuestros dedos de esta manera, tomamos el trapillo, le damos la vuelta a los dedos y por la parte de atrás vamos a sacar una orejita, jalamos y listo. Pasamos la aguja por dentro de la orejita, ajustamos y ya tenemos nuestro nudo deslizado. Vamos a empezar haciendo 7 cadenetas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. Acá tengo mis 7 cadenetas. Ahora lo que vamos a hacer es devolvernos trabajando puntos bajos por la orejita de la parte de arriba. Entonces pasamos por esta orejita, tomamos trapillo, nos quedan 2 orejas en la aguja, tomamos trapillo y pasamos por las 2 orejitas. Vamos a ubicar un marcador de puntos en este primer punto de la segunda fila. Vamos a continuar trabajando puntos bajos. Hasta llegar al último punto. En total nos deben quedar 6 puntos bajos. Vamos a contar. Aquí llevamos 4, 5, 2, 3, 4, 5 y este sería el último. Listo, hemos terminado los puntos bajos de esta fila número 2. Ahora no vamos a tejer ninguna cadeneta al aire, simplemente vamos a voltear nuestro tejido y vamos a continuar trabajando puntos bajos desde el primer huequito que tenemos, ¿sí? Pasamos la aguja, tomamos trapillo, nos quedan 2 orejitas, sacamos y aquí ya tenemos el primer punto bajo de nuestra tercera fila. Ubicamos un marcador de puntos y seguimos tejiendo puntos bajos por cada huequito. Por cada fila debemos tener 6 puntos bajos. Aquí ya llegamos a nuestro último punto de esta fila, donde tenemos ubicado el marcador. Lo quitamos y hacemos nuestro último punto bajo. Aquí ya tenemos nuestros 6 puntos en total. Nos devolvemos y vamos a seguir trabajando puntos bajos, dándole altura a nuestro tejido hasta lograr un total de 18 filas,
de 18 filas. Listo chicos, aquí yo ya terminé de tejer mis 18 vueltas, contando con la fila de cadenetas con la que iniciamos. Esta sería la base de mi bolso con una medida de 25 centímetros por 10 centímetros aproximadamente. Si lo desean más largo pueden seguir tejiendo filas. El siguiente paso, cuando hemos terminado de dar las vueltas de nuestra base, vamos a tejer una cadeneta al aire y vamos a ubicar un marcador de puntos en esta cadeneta que hicimos. Ahora nos vamos a ir tejiendo puntos bajos alrededor de cada punto que nos quedó en la base. Acá tenemos nuestro primer punto, vamos a hacer un punto bajo. Y por todos estos huequitos vamos a tejer un punto bajo. Este es mi segundo punto bajo. Voy al tercero. Y continuamos tejiendo puntos bajos hasta llegar al último punto de la esquina. Así va quedando nuestro tejido. Perfecto, acá ya llegamos a nuestro último punto y llegamos al punto de la esquina, ¿sí? En esta esquina y en esta otra esquina, en esta no. En las siguientes dos esquinas vamos a tejer 3 puntos bajos dentro del mismo punto. Entonces acá tengo uno, voy girando el tejido, 2 y 3. 3 puntos bajos dentro del mismo punto. Ahora voy a seguir tejiendo puntos bajos simples hasta llegar a la siguiente esquina. 1, 2, 3 y 4. Acá en esta esquina voy a tejer nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2, voy girando y 3. Y continúo tejiendo puntos bajos simples hasta llegar a esta esquina. Cuando terminemos de tejer nuestros 3 lados, tejimos 1, 2 y 3, este cuarto lado no lo tejemos. Acá ya terminamos en donde empieza mi primera cadeneta. ¿Sí? Esta primera cadeneta, hasta ahí vamos a tejer punto bajo, ¿sí? Luego de eso vamos a hacer una cadeneta al aire. Y vamos a empezar a trabajar puntos bajos, pero vamos a tomar solo la orejita de la parte de atrás. Por acá no, sino la orejita de la parte de afuera. Y vamos a tomar también esta otra orejita de la parte de atrás del punto por donde vamos a pasar. Entonces aquí tenemos 3 orejitas, tomamos trapillo, traemos, tomamos trapillo y cerramos, ¿sí? Vamos a ubicar un marcador de punto en este primer punto y continuamos por la orejita de la parte de afuera. Solo vamos a tomar esta orejita junto con la orejita de la parte de atrás que esté en cada punto, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Sumamos la orejita de la parte de afuera, la orejita de la parte de atrás, tomamos trapillo, traemos y tomamos trapillo nuevamente para cerrar. Tomamos la orejita de afuera, la orejita de atrás,
trapillo, traemos, nuevamente trapillo y cerramos. Y así hasta llegar al último punto. Nos falta este último punto. Tomamos la orejita de atrás, tomamos trapillo, traemos y se me pasó. Voy a hacerlo nuevamente. Paso por el último punto, por la orejita de la parte de atrás, traigo el trapillo, me quedan 2 orejitas y tomo trapillo. Listo, ya tejimos este lado. Cuando llegamos acá a la esquina, quitamos nuestro marcador de punto y lo que vamos a hacer es seguir tejiendo puntos bajos de la misma manera. Tomo solamente la orejita de la parte de afuera, la orejita de atrás, tomo trapillo, traigo, tomo trapillo y cierro. Y esto lo vamos a hacer alrededor de todo el tejido hasta llegar nuevamente al marcador de punto. Bueno, aquí ya terminé de tejer todos los lados. Vean cómo me quedó. Ya llegué donde tenía el marcador de punto. Entonces lo que vamos a hacer es pasar la aguja por el punto donde tengo el marcador y hacer un punto raso, ¿sí? Quito el marcador, hago una cadeneta al aire, ubico nuevamente el marcador y lo que vamos a hacer es seguir tejiendo puntos bajos. Vamos a seguir tejiendo puntos bajos normales, o sea, tomando las 2 orejitas alrededor de todo el tejido, ¿sí? Vamos a ir tejiendo puntos bajos, dándole la vuelta al bolso hasta llegar nuevamente al marcador de puntos. Bueno, en total vamos a tejer 8 vueltas para armar nuestro bolso. Y les voy a dar un tip para que no se enreden cada vez que cierren una vuelta. Cada vez que vayan llegando al marcador de puntos, lo que vamos a hacer es que vamos a contar cuántas cadenetas tenemos alrededor de nuestro bolso, alrededor de nuestro tejido, ¿sí? Debemos saber cuántas cadenetas es cada vuelta para contar en cada vuelta y que no nos den ni más ni menos. Por ejemplo, a mí me dan 48 cadenetas. Acá yo estoy en la número 47. Entonces voy a tejer mi punto número 48. ¿Sí? Eso significa que ya debo pasar a la siguiente vuelta. Que debo pasar al punto donde tengo el marcador. Por esta no, sino por donde estaba mi marcador. Entonces paso mi aguja por donde tenía el marcador, voy a hacer un punto raso, voy a hacer una cadeneta al aire y voy a tejer un punto bajo dentro de ese mismo punto donde hice mi punto raso. Y ahora sí voy a ubicar nuevamente el marcador. Entonces desde el punto donde tengo el marcador vamos a contar nuevamente 48 puntos bajos, que significa que ya terminaríamos esta vuelta. Así va mi tejido. He tejido un total de 5 vueltas, voy para la número 6 y vamos a hacer 8 vueltas en total. Bueno, yo ya terminé de tejer mis 8 vueltas, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces acá ya llegué a la vuelta final, al marcador de puntos, paso mi aguja, hago un nudo raso, ya puedo quitar este marcador y
lo que vamos a hacer es cortar este pedazo. Cortamos el trapillo, jalamos y saco mi aguja. Ahora vamos a esconder este pedazo de trapillo, paso mi aguja para llevar el trapillo hacia adentro. La idea es esconder esta cadeneta que no nos quede ahí contando. Y con una aguja más pequeña vamos a esconder este pedazo. Sí, aquí ya escondimos la cadeneta para que no nos quede contando. Y escondimos bien esta tira de trapillo. Cortamos este pedazo que nos quede bien corto, que no se note. Y listo, como podemos ver el bolso es bastante amplio, nos quedó bastante amplio. Perfecto, aquí tenemos nuestro bolso. Ahora lo que vamos a hacer es darle la horma para que quede de esta manera. Este es el tipo loaf, que significa como una especie de tipo tostada, ¿sí? Entonces, para darle esa horma al bolso, vamos a necesitar nuestros marcadores de puntos. Lo que vamos a hacer es contar cuántas cadenetas o cuántos puntos tenemos en nuestro lateral, que deberíamos tener 7 puntos igual a los de nuestra base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Ahora vamos a ubicar la mitad, que sería 1, 2, 3 y 4, sería el punto número 4. ¿Por qué? Porque en el punto número 4 nos van a quedar 3 puntos al lado derecho y 3 puntos al lado izquierdo, entonces esa sería nuestra mitad. Ahora doblamos de esta manera y a partir de ese punto vamos a contar 2 pares, un par, 2 par y 3 pares de puntos. Donde vamos a poner nuestro marcador de punto. Es decir, casi que a cada lado de nuestra mitad vamos a ubicar el punto número 3. Y vamos a ubicar marcadores de punto en este punto número 3. Ahora, después de ubicar el punto número 3, vamos a contar 4 puntos. Después de este punto vamos a contar 4. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a poner también un marcador de puntos acá. Al otro lado vamos a hacer lo mismo. A partir de nuestro marcador vamos a contar 4 puntos y lo referenciamos. Si no tienen más marcadores de punto, pueden utilizar un pedazo de trapillo, cortamos un pedacito y lo pasamos dentro del punto para tenerlo referenciado. Así vamos a darle la horma al bolso, referenciando estos puntos. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Bueno, acá ya tenemos referenciados todos nuestros puntos a ambos lados. Vamos a hacer un repaso. Acá ubicamos la mitad. A partir de la mitad contamos 3 puntos a cada lado y ubicamos marcadores. Y a partir de ese marcador contamos 4 puntos para ubicar estos otros 2. ¿Sí? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, por esta no, sino por la de al lado, vamos a pasar nuestra aguja, tomamos trapillo, lo traemos
y esperen, yo lo vuelvo a hacer. Pasamos la aguja, tomamos trapillo y vamos a trabajar un punto bajo, ¿sí? Ahora vamos a pasar por el punto de al lado y vamos a pasar por el punto que está al lado de la mitad, no por donde tenemos el marcador, sino por el segundo punto. Trabajamos un punto bajo y listo. Acá en este primer punto que hicimos vamos a ubicar un marcador de puntos. Si no tienen marcador, pueden ubicar un pedacito de trapillo. Y vamos a pasar ahora por el siguiente punto, tomando también el punto de adentro. Entonces paso mi aguja. Se me salió. Perdón, lo vuelvo a hacer. Paso por los dos puntos, el de afuera y el punto de adentro. Tomo trapillo y cierro mi punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer con este marcador de punto, ese punto que nos queda, lo quitamos pero lo tenemos ahí referenciado. ¿Cuál es? ¿Sí? Vemos que debajo de ese punto hay una orejita. Entonces no vamos a pasar por el punto por donde teníamos el marcador, sino por la orejita de la parte de abajo. O sea, por la orejita de la parte de abajo, la parte de afuera. Y lo vamos a unir por la orejita de la parte de abajo donde tenemos el marcador de puntos del frente. Y acá cerramos el punto bajo. Quedó un poquito apretado, acá ya cerramos. Ya podemos quitar también este marcador. Y vamos a pasar al otro lado. Acá en el otro lado lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el punto de afuera, el punto de adentro y hacemos un punto bajo, ¿sí? Lo mismo que hicimos al otro lado. En cada punto vamos a tomar el punto de afuera y el punto de adentro. Serían dos puntos, este sería el segundo. Punto de afuera y punto de adentro. Y cierro mi punto bajo. Ahora paso por el siguiente punto, punto de afuera y punto de adentro. Y cierro. Aquí ya se me cerró este lado del bolso, ¿sí? Me quedó el punto de la mitad y los puntos de al lado, los marcadores de al lado. Listo, entonces tenemos estos tres puntos que nos quedaron. Quito el marcador, trabajo un punto bajo en ese punto. Voy a quitar el marcador del centro del bolso. Voy a trabajar un punto bajo dentro de ese punto también. Y en el otro punto de afuera, donde me quedaba el otro marcador, también voy a trabajar un punto bajo. Ya puedo quitar el marcador de puntos que tenía. Aquí significa que ya voy a empezar a tejer el asa y he
finalizado la primera vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es por este punto trabajar un punto raso o un punto deslizado. Voy a hacer una cadeneta al aire, un punto bajo dentro de ese mismo punto. Voy a marcar este punto que es el inicio de mi segunda vuelta de la asa para referenciar, y voy a seguir trabajando puntos bajos alrededor del asa en todas las cadenetas que me quedaron hasta llegar al otro lado. Entonces voy trabajando puntos bajos, un punto bajo por cada punto, dando la vuelta hasta llegar nuevamente donde tengo mi marcador de puntos. Voy dando la vuelta por cada punto que me quedó. En cada vuelta me deben quedar 10 puntos, entonces aquí yo ya hice mis 10 puntos, ya voy a iniciar mi tercera vuelta, quito el marcador, paso mi aguja para hacer un punto raso, hago una cadeneta al aire, hago un punto bajo dentro de ese mismo punto y aquí voy a marcar el inicio de mi tercera vuelta. Y voy tejiendo vueltas hasta llegar más o menos al otro lado. Bueno, aquí yo ya terminé de tejer mi asa. En caso de que ustedes quieran el asa más grande, deben seguir tejiendo más vueltas. Esta asa me quedó con una medida de 26 centímetros, ¿sí? Voy a cerrar la vuelta, quito el marcador de puntos, paso mi aguja y hago un punto raso. Voy a cortar acá el trapillo que me sobra, jalo y saco la aguja. Ahora vamos a esconder este pedazo de trapillo. Paso mi aguja por acá, traigo el trapillo hacia adentro y voy a tratar de esconderlo con una aguja más pequeña. Voy a esconderlo haciendo una especie de nudo de seguridad, como una especie de punto bajo, ¿sí? Entonces tomo acá trapillo y un punto bajo, saco y cierro. Y acá lo escondo por dentro del asa. Esta es la manera en la que voy a cerrar mi asa. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar el otro lado del bolso, haciendo lo mismo que hicimos en el otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar en el punto que está al lado del marcador. Tomamos trapillo, hacemos un punto bajo,
Y en el siguiente punto vamos a tomar el de afuera y el de adentro. El punto de afuera y el punto de adentro. Tomo trapillo, lo traigo y lo cierro. ¿Sí? El siguiente punto igual. El punto de afuera y el punto de adentro. Ahora, igual como trabajamos en el otro lado, vamos a tomar en el punto número 3 la orejita de abajo, de la parte de abajo, ¿sí? Aquí referencié fue la orejita para que lo vean también de esta manera. Entonces paso mi aguja por la orejita y por la orejita de al frente, tomo trapillo, saco y cierro. Ahora, al otro lado vamos a trabajar también el punto de afuera y el punto de adentro, ¿sí? Este primer par, aquí se ve un poquito apretado. Tenemos 1, tenemos 2, y 3. Quitamos el marcador. Vamos a hacer un punto bajo. Pasamos al punto del centro de nuestro bolso. Y vamos a trabajar también un punto bajo allí. Listo, ahora en el otro marcador vamos a realizar otro punto bajo. Y acá finalizamos nuestra primera vuelta. Hacemos un punto raso, una cadeneta al aire, un punto bajo dentro del mismo punto y voy a poner ese marcador de punto para que nos referencie el inicio de la segunda vuelta y vamos a tejer otra vuelta, una segunda vuelta. Listo, aquí yo ya hice 2 vueltas, hice las 2 primeras vueltas de laza y lo que voy a hacer es cortar el trapillo, dejo unos 40-50 centímetros y con una aguja lanera vamos a empezar a coser las 2 partes de laza del bolso. Vamos a ubicar bien derechita el laza, que nos concuerden los puntos y voy a empezar a pasar mi aguja lanera por la parte de arriba y por la parte de abajo de cada punto. Por ese mismo punto voy a pasar mi aguja unas 2 o 3 veces. Por cada punto voy a hacer lo mismo. Unas 2 o 3 veces vamos a pasar la aguja por el mismo punto para que nos quede bien fijado.
Vamos tejiendo punto por punto. Pasamos al siguiente punto. Y se me perdió el huequito. Y la idea es tejer cada punto hasta dar toda la vuelta. Listo, acá ya terminé de unir ambas partes de la asa, ¿sí? Di toda la vuelta tejiendo, corté el pedazo de trapillo y lo que vamos a hacer ahora es esconder este pedazo dentro del tejido. Con ayuda de la aguja lanera vamos a esconder . La escondemos y la cortamos. Todos los pedazos de trapillo que nos hayan quedado de pronto por dentro del bolso los vamos a cortar bien corticos y vamos a utilizar este pegante que es para pegar tela y lo vamos a usar para pegar esos pedacitos de trapillo que nos quedaron por ahí. Y listo, chicos, así ha quedado nuestro bolso tipo loaf o tipo tostada. Espero que les haya gustado el video. Los invito a comentar, a suscribirse y a activar las notificaciones para que estén atentos a los próximos tutoriales. Este bolso quedó con una medida de 26 centímetros por 14 centímetros de alto. Es bastante amplio la verdad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo tutorial.